Hola, hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, Vamos a dar un minutito para que se vaya incorporando a la sesión y comenzamos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 2 de esta semana 1 de trabajo. Ahorita en un minutito comenzamos para que no terminemos tarde. Gracias. Pues bien, vamos a iniciar. Para no demorar mucho. Entonces, esta semana ya revisamos los recursos. Yo creo que también ustedes ya han revisado qué se tiene que ir entregando. Ahorita ya hay eh, movimiento en las entregas. Generalmente la mayor carga de trabajo llega en fin de semana, ¿no? Por lo mismo de la dinámica de las actividades semanales. Solamente hay que tener pues prever, ¿no? No entregarlo así rayando la hora, porque sí se satura bastante la plataforma. No sé si ustedes lo han empezado a notar, que se empieza a alentar y demás en la carga de los archivos. Entonces, solamente para que tengan ese consideración, ¿no? No entregar. Yo he notado que se empieza a cargar o alentar, por así decirlo, como a partir de las 9, 9:30 de la noche, ¿no? Entonces, para que prevengan esos tiempos y puedan entregar sin ninguna incidencia su actividad y pueda pues yo checarla, ¿no? Como es. Otra de las recomendaciones, como se los comentaba en la sesión anterior, pues ustedes tienen que compartir un link, ¿no? Para poder escuchar su video, escuchar su audio, perdón, pero necesito tener el acceso. Si no tengo el acceso, pues va a ser muy, muy complicado poderles calificar, ¿no? Y ahí mismo en la rúbrica, ¿no? Lo comenta que si el audio no es eh, el link no es correcto, el audio no se escucha, pues va a tener que evaluarse, ¿no? Un poquito bajo. Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte, revisen bien la configuración para que son como es otra actividad con audio. Entonces, para que no les afecten en las entregas, es mi recomendación, que es lo que ahorita yo he empezado a notar. ¿Ok? Entonces, no quería que se me pasara. Y bueno, les doy la cordial bienvenida a todos los que se están integrando ahorita y escribiendo también por el chat. Pues bueno, en estos temas académicos que estuvimos, bueno, que vienen en la plataforma, pues uno de esos es las estrategias de aprendizaje. Quizá ya lo has escuchado, quizá ahorita ya lo comienzas a emplear o ya lo habías empleado, o quizá con sus hijos, ¿no? Ahorita que ya es un poquito más, eh, pues este recurso más sonado, por así decirlo, pues ya reconoce esta parte de las estrategias, ¿no? Ya no es un tema ajeno, pero me gustaría escucharlos o leerlos y me ayuden a responder esta pregunta, ¿no? Si consideran ustedes útiles las estrategias de aprendizaje. Esa es, en su actividad ustedes eh, generan, ¿no? Una estrategia. Entonces, quiero escucharlos si ustedes realmente consideran que es útil tener una estrategia. Estoy ahorita que ustedes están
pues comenzando los estudios de preparatoria. Nada más respondo aquí una pregunta a Alejandro. Alejandro dice, entrar a las sesiones nos suma puntos, así es. Por eso solicito el pase de lista para saber quiénes entran y cuando ya se cierra el módulo, se hace el conteo de quienes ingresaron sesión por sesión. El ingresar a la sesión, pues también es ingresar, pero también es participar, ¿no? Estar de manera activa en las sesiones. Bueno, los escucho. ¿Quién quiere empezar a dar o los leo, ¿no? Bueno, aquí Estela nos comenta que es útil. Alejandro levantó su manita. Alejandro, te escuchamos. Si quieres activar tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Ok, sí, considero que sí es útil e importante utilizar las estrategias para el aprendizaje, ya que pues, nos van dando como que pues la planeación y, como bien dice, el seguimiento para poder organizar nuestros tiempos o darle espacio tanto como lo que es el estudio, trabajo, familia, todo, y ya tenemos como que una idea más clara para poder realizar nuestras actividades. Muy bien, así es, Alejandro. Yo creo que te brinda esta parte de tener un punto de partida para poder estudiar. Yo creo que en tiempos anteriores, ¿no? No había esta parte de generar una estrategia de aprendizaje y entendemos como estrategia varios elementos que nos van a ayudar, ¿no? O van a facilitar el poder lograr un objetivo, ¿no? Pero no sé quién más quiera participar. Aquí, Antonio. Antonio, también puedes activar tu micrófono. Sí, comenta que sí son útiles para aprovechar de la mejor manera las enseñanzas. Así es. Por ejemplo, las estrategias, ¿no? Que también les comentes en qué lugar ustedes han seleccionado para estudiar, ¿no? Si va a ser en su dormitorio, en la sala, en el comedor, si genera un espacio apropiado, ¿no? Para el estudio, si lo hacen en su negocio, si lo hacen en su trabajo, ¿no? Eso también es importante, porque como estudiantes pues, necesitamos concentrarnos, ¿cierto? Si nosotros no nos concentramos, pues nos podemos distraer o dispersar fácilmente. Ustedes aquí más, ¿cómo diría? La mayoría de nosotros ha estudiado en el comedor de la casa. Y en el comedor de la casa, pues siempre hay el televisor prendido, ¿no? Bueno, la pantalla prendida o la música o nuestra familia está interactuando. Entonces, de repente estamos, pues sí, tratando de hacer nuestras actividades, pero pues se pusieron a platicar un tema que ya te interesó y ya te distrajiste, ¿no? Entonces, esa concentración que tú ya llevabas se perdió, ¿no? O luego también si no tenemos, pues en nuestros comedores tenemos, a veces ponemos cosas o están los alimentos, se derraman, ¿no? Los alimentos y también, ¿no? Eso nos afecta. Entonces, tenemos que tener primero un lugar adecuado para llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Igual no tienes computadora en casa, pero vas a ¿cómo se hace? A un ciber, ¿no? Y ahí trabajas, ¿no? También. Pero es importante tener esta parte de un lugar adecuado para los estudios. No sé si ustedes primero, como parte de esa estrategia, revisan todos los recursos primero, toman apuntes. A mí se me hace que es muy bueno que tomen apuntes, ¿no? Si es en cuaderno, si es en computadora, excelente, porque también es parte de reforzar la enseñanza, como dice su compañero, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar esta parte de por qué las consideran útiles o más bien qué ustedes descubrieron también de estas estrategias de aprendizaje? Salvador, te escuchamos. Yo creo que más que, bueno, además de las estrategias hay que hacer una especie como de obligación
costumbre el estudiar y el leer y releer y volver a leer hasta poder comprender las cosas. O sea, a mí me ha funcionado revisar, o sea, desde la guía, en dedicarle media hora, ¿no? Y me voy subrayando lo que no estoy entendiendo y lo vuelvo a repasar. Ujú. Y lo desgloso, o sea, al final de cuentas hago corchetes, tengo el diccionario, ¿no? O cualquier auxiliar que me pueda asistir en resolver las dudas, pero creo que hay que hacerlo costumbre, o sea, dedicarle, o sea, quienes tienen todo el día, pues está padre. Quienes no, más o menos trato de organizarme de 2 horas en la mañana, tal vez media hora después de la comida, pero sí, digo, lo que decimos coloquialmente, machetearle, ¿no? Para poder entender lo que nos están tratando de explicar. Eso sería todo. Así es, correcto. Yo creo que formándose un hábito, ¿no? Lejos de la costumbre, va siendo un hábito que tengas. Eso también de las estrategias de aprendizaje son los tiempos que establecemos para estudiar, ¿no? Para hacer nuestras lecturas, para hacer nuestras actividades, porque no sería como saludable si luego estoy en la mañana y luego lo hago en la tarde, porque se pierde el ritmo. Y el humano sí necesita mucho tener rutina, ¿no? Sí necesitamos la rutina, a veces no se salte la rutina, pero más bien es marcar horarios para poder hacer las actividades y ser efectivos en ese tiempo, ¿no? Dolly, ¿levantaste tu manita? Hola, buenas noches. Buenas Ya noches. me agarraron manejando, pero aquí estoy. Aquí te vemos Ese manejando es mi con problema, cuidado. ese es mi problema, mi organización de tiempo. Ahorita vengo saliendo apenas de la oficina, entonces ahorita llego a las de casa y hacer las Ya. actividades como dicen. Ahorita me encierro en mi estudio, ahora nadie me interrumpe. Entonces yo creo que sí es más que nada mi tiempo, necesito yo organizar mi tiempo, porque si no, por más que les digo, no tengo tiempo. Pero tampoco eso me va a detener a poder yo realizar mis cosas. El compromiso que yo tengo contigo misma de poder realizar lo que se me pide, entregar mis actividades al tiempo. Muy bien, Dolly, muchas gracias. Sí, también, ¿no? Luego tenemos estos problemas con el tiempo, pero también hay que dárselos, ¿no? Y eso nos lleva un poquito tener esta agenda semanal que es parte de la actividad número 1. Aquí también su compañero Edgar nos comenta, no, bueno, nos está dando las buenas noches, ¿no? Ya que tenemos una idea, lo primero que sí necesitamos reconocer es que nos sean útiles las estrategias de aprendizaje. Si no le vemos la utilidad, ¿no? No las vamos a usar, no las vamos a darle la importancia y realmente el aprendizaje, pues sí se va a ver afectado y solamente haría actividades por hacer actividades sin tener este conocimiento, ¿no? Entonces, un punto de partida para empezar a generar, ¿no? Una estrategia de aprendizaje es primero conocerte. Y una de la parte del conocimiento es cuando ustedes lo están desglosando en esta actividad número 1, ¿no? Es saber qué se te facilita, qué no se te facilita, esta actitud positiva, ¿no? Esta actitud que te va a ayudar como estudiante, porque es cierto, ¿no? O sea, esto es un reto ahora sí personal, ya con un sentido más de enfoque, ¿no? Para terminar la preparatoria, pero también tenemos que reconocer las habilidades y capacidades que tenemos, ¿no? Y también la forma en la que aprendemos, ¿no? Algunos les puede decir, yo aprendo escuchando, ¿no? Eso es un canal de aprendizaje. Entonces, para mí, el repetirlo, escuchar, me ayuda bastante, ¿no? Eh, Otros, por ejemplo, son las personas que son kinestésicas, que aprenden haciendo y si no lo hacen, o sea, son personas muy activas y si no lo están haciendo con sus manos, construyendo, etcétera, les cuesta mucho aprender, ¿no? Y otras personas que son visuales, que son las personas que pueden
recordar información con base a colores, con base a formas, ¿no? Entonces, todos somos muy distintos. Si ustedes reflexionan acerca de cómo aprenden, eso también les va a ayudar mucho a saber, por ejemplo, qué sería lo más sencillo para facilitar esta parte del aprendizaje, ¿no? Y cuando nosotros estamos aprendiendo, y ahorita que ya tenemos pues más visión o visión más amplia de lo que queremos realizar, pues es importante siempre tener metas, ¿no? Ustedes lo han comentado muy bien en su actividad. ¿Por qué quieres estudiar el bachillerato, no? Ahora, ¿por qué, qué enfoque le estás dando a esto, no? Y siempre ayuda mucho este tipo de preguntas para reflexionar, para empezar a identificar estas necesidades importantes, ¿no? Desde qué quiero, a dónde quiero llegar, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído, ¿no? Los trabajos que ustedes están entregando, pues yo quiero llegar a la universidad, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, si quiero llegar a eso, ¿qué tengo y qué necesito para lograrlo? ¿No? Lo siguiente sería, ¿por qué lo quiero? Lo quiero como una necesidad personal, profesional, porque quiero ser un ejemplo para mis hijos, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo puedo hacer? Ver mis recursos, ¿no? Algunos esperan, no tengo equipo de cómputo o no tengo un buen manejo de los equipos de cómputo, pero pues hay que aprender, ¿no? O voy a dar ese paso, ¿no? En el aprendizaje. Y un factor que va a ayudar mucho es elegir dónde voy a estudiar. Sí es un factor muy, muy importante que tengan un lugar donde puedan estudiar, ¿no? Si es, les digo, el comedor, bueno, enfocarse ahí a trabajar, si es el dormitorio y demás, ¿no? Nosotros, les digo, yo trabajo con población también de 15 a 17 años y no recomendamos mucho que el estudiante estudie en su cuarto, ¿no? Porque pues ve la camita y se nos duerme y ya no estudió nada, ¿no? O porque ya le encerraron, bueno, se encerró a estudiar y de repente cuando ya va papá, mamá, abre y bien dormido el alumno con toda la música en alto, entonces no, eso no está favoreciendo el estudio, ¿no? Esto es muy real, pero yo creo cuando tú ves esta utilidad de tus estrategias de aprendizaje te va a ayudar para que puedas empezar ya ahora el aprender, ¿no? El aprender lo que se nos va brindando. Una de esas cosas del aprendizaje es empezar a diferenciar entre la comunicación oral y escrita. Es es muy entendible, ¿no? Estos dos conceptos, ¿no? ¿A qué se refiere la parte oral y a la parte escrita? ¿Alguien quiere comentar qué diferencia, así en el sencillo modo, qué diferencia existe en la parte oral y escrita? Salvador, coméntanos, ¿qué diferencias encuentras tú? A mí se me dificultó enormemente hacer el audio. O sea, de verdad, si tuve, no voy a exagerar, 50 intentos, fueron pocos, ¿no? O sea, y tenía un espacio donde no había ruido, donde estaba solamente yo, no podía concentrarme. Entonces, la verdad, una de las compañeras la sesión pasada le preguntó si podía leer el texto para más o menos guiarse. Y por supuesto, no te da 2 ni 3 minutos, creo que fueron 7 minutos lo que yo grabé. Al final me justifiqué, ya mandé mi actividad, pero es muy difícil el poder compartirlo por medio de un audio. O sea, a mí se me complicó, bueno, a mí en lo personal se me complicó enormemente. No se me complicó en la parte escrita porque me fui, o sea, fueron 2 hojas y media lo que mandé, ¿no? Y obvio, tratar de resumirlo oralmente, no, se me complicó mucho. O Ok, sea, en lo personal a mí se me complicó. muy Gracias. bien, gracias. ¿Alguien tiene una experiencia similar o distinta a la de su compañero? Sí. No sean, ahora se conocen, no sean tímidos. Aquí en el chat, si les da pena abrir micrófono, aquí en el chat también lo pueden ir poniendo. Bueno.
Una de las cosas que a veces es muy curioso en esta parte de la expresión oral es que muchas veces es el factor de la pena, ¿no? De grabarse, de construir, ¿no? Esta parte de ir expresando, ¿no? Unos dicen, y a diferencia de otros, dicen, me es más sencillo porque no estoy batallando con la ortografía, ¿no? ¿Dónde va la coma? ¿Dónde va el punto? Entonces, yo creo que es parte como de también las habilidades que tenemos. Algunos, es muy normal tener habilidades en la escritura, en la narrativa, y hay otros que tienen una facilidad más en la parte oral, ¿no? Incluso son hasta personas que pueden estar platique, 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 y hable, y hable, y hable, y tienen esta facilidad, ¿no? ¿Qué diferencias podemos encontrar, ¿no? Y que también todos sus recursos son tomados de la plataforma. Y, por ejemplo, bueno, tenemos que entender que en la comunicación siempre hay un mensaje que brindar. Y para que se dé ese mensaje necesitamos que haya un emisor y un receptor. Eso lo sabemos de siempre, ¿no? Ahora, este efecto de comunicación ya se amplió más, ¿no? Ya hay más elementos. Ya no simplemente es emisor, mensaje, receptor, ¿no? Ciertamente si hay un emisor que efectúa, ¿no? Un mensaje. En este proceso también, o en este contexto también, hay una idea. Ajá. Posteriormente, esa idea se va codificando y posteriormente se transmite el mensaje. El receptor lo recibe, lo decodifica y hay una retroalimentación, ¿no? La comunicación por lo regular es activa. En por ejemplo, en estas sesiones es lo mismo, aunque ustedes, aunque nosotros estemos en línea y ustedes ahorita me estén escuchando, están decodificando o codificando más bien, mejor dicho, mi mensaje hacia ustedes, ¿no? Cuando yo suelto una pregunta, ustedes se vuelven también partícipes de esta comunicación. No es solamente unilateral la comunicación. Se espera que cuando ustedes reciban el mensaje, lo decodifiquen y también brinden una respuesta a esa idea, ¿no? Conforme la coherencia que estamos hablando. Eso es lo primero que tenemos que saber de la comunicación, y hay dos tipos. La comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y entendemos por verbal la parte que es conforme al mensaje que se envía, la recepción de los signos y se produce un mensaje. Y se puede dividir en dos formas, ¿no? La parte oral y la parte escrita. Lo que va a diferenciar la parte oral es lo que fonológicamente va sonando, por así decirlo, y la comunicación escrita, pues es todo lo no sonoro, ¿no? Lo que va, pues ya sea en hoja de papel, en impreso, o bien por medio de medios digitales, ¿no? También está la no verbal, y la no verbal se refiere a todos los gestos que nosotros hacemos, a toda esta parte de la postura, movimientos, todo lo que tiene que ver con gesticular, ¿no? Con todos los sonidos que se producen, o incluso también hasta los silencios, ¿no? Sería una parte de la comunicación no verbal. Creo que el diferenciarlos es muy sencillo, ¿no? Sí les va a estar pidiendo mucho prepa en línea que se estén grabando. Entonces, esto es como los primeros entrenamientos. Aquí pone a su compañera Estela, no estamos acostumbrados a grabarnos. Yo lo entiendo, de verdad que cuando yo también entré a trabajar aquí, a mí el hecho de tienes que hacer una sesión, ¿no? En vivo, ¿no? Y yo así, Dios mío, qué pena, a pesar de que me he dedicado a la docencia, pero no sé, el simplemente hecho de grábate me genera un impacto, ¿no? Así como, ¿no? Ante una cámara yo, híjole, ¿no? O sea, ¿qué voy a decir? O ¿cómo me voy a soltar a hablar, ¿no? Porque también tenemos que ir corrigiendo estas muletillas que tenemos,
tenemos que ir trabajando, ¿no? Bien, realizar una buena y adecuada pronunciación de las palabras, ¿no? E irnos quitando a veces vicios que tenemos de la forma en que hablamos, como palabras en terminaciones que no llevan ese, y aspectos así, ¿no? O simplemente decir, pues, ¿qué me van a ver en mi cara, no? Qué pena, ¿no? O mi tono de voz, ¿no? A veces yo quisiera una voz distinta, tenemos una voz diferente, ¿no? Pero yo creo que esta parte de que se graben también les ayuda mucho a ir corrigiendo este tipo de aspectos y sobre todo, pues también saber que tienen estas habilidades de comunicarse en la parte oral como tal y claro, en la parte escrita también, ¿no? Y bueno, como conclusión, ¿no? La comunicación la hacemos todo el tiempo. Como seres humanos estamos comunicando todo el tiempo cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando necesitamos incluso tomar el transporte y hacemos la parada, eso sería parte de nuestra comunicación no verbal, porque ya es un lenguaje, ¿no? Que entiende el receptor, ¿no? Yo le hago parada al de la combi, entonces ya nada más yo levanto la mano y él ya entiende que tiene que pararse ahí para que yo me pueda subir, ¿no? O así vamos funcionando cuando doy el pase en el auto, que doy las gracias, ¿no? Todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, lo que estamos es nosotros cuando emitimos un mensaje y al momento que concibimos la idea, la codificamos de manera que sea entendible. No sé si a ustedes les ha pasado que hacen un mensaje, ¿no? Incluso en su celular, y la otra persona te entiende distinto, ¿no? Es así de, no, es que no era eso, hasta ya se enojó conmigo, ¿no? Y esa es la parte importante que debemos ir cambiando en la comunicación, ¿no? De ir generando un texto congruente y coherente y entendible, ¿no? En esta parte de la coherencia para que nuestro receptor entienda lo que querramos decir, ¿no? Eso es una de las partes importantes de la comunicación. Ustedes lo están trabajando básicamente en este módulo, van a estar trabajando mucho la parte oral, quítense la pena, realmente estamos en la misma sintonía, aprendiendo unos de otros, y eso es lo importante, ¿no? Porque comunicarnos es importante. Como seres humanos tenemos la necesidad de relacionarnos con nuestros iguales, todo el tiempo les estamos comunicándonos y sobre todo pues también nos va a facilitar una buena coordinación y fluidez en nuestras relaciones si nosotros comunicamos de manera adecuada nuestras ideas, nuestras necesidades, incluso hasta nuestras molestias, pues entonces vamos en una buena fluidez con las personas con las que nos relacionamos, familia, trabajo, vecinos, etcétera, ¿no? También genera un buen ambiente, que es parte de esta importancia de la comunicación, y bueno, va a tener unos factores positivos como brindar información, persuadir, regular y motivar, ¿no? Y para poder ir corrigiendo esta parte, tenemos que ir trabajando nuestra ortografía. Yo generalmente en las retroalimentaciones les trato de poner las palabras que encuentro erróneas para que ustedes vayan ubicando pues cuál fue el error, ¿no? Y esos errores, los más comunes que yo ubico es el acento, es el uso de la S y de la C y de la H. Cuando en lugar de S ponen C o viceversa, o ponen palabras sin H, o la omisión de la mayúscula. Es lo más común que yo encuentro en las faltas de ortografía, pero ahorita en cuestión del uso de la tilde, tenemos que ir ubicando lo esencial, que es si es una aguda, una grave, una esdrújula y cómo va el acento. Si nosotros recordábamos cuando estábamos estudiando, ¿no? Que nos hacían deletrear, ¿no? Separar las palabras por sílabas, nos decían, a ver, ¿dónde se encuentra el acento? Y ya estaba uno.
rápido, ¿no? Entonces eso es esto corresponde a esta palabra, ¿no? Entonces ya ubicábamos que era una aguda, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando en esta parte. ¿Y qué nos ayuda, no? A identificando, pues saber cuando una aguda lleva un acento, aquí lo dice el recurso también, cuando una grave se acentúa, ¿no? ¿En qué regla gramatical nos dice esta parte? Y cuando una esdrújula también se acentúa. Y tenemos sobre esdrújulas. No es muy común, pero lo más común son este tipo de reglas ortográficas en el uso de tilde. No se nos olvide utilizar acentos porque eso también va a corregir mucho la elaboración de nuestros documentos y sobre todo, pues va a tener este documento con mayor formalidad, ¿no? Mayor, pues va a estar bien hecho, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no omitan esta parte. Si sienten ustedes que tienen esta área de oportunidad, en el procesador de textos viene revisión ortográfica. En el menú viene la revisión de ortografía. Solamente hay que configurar lo que sea español México, porque si cambia español España, español, etcétera, sí va a cambiar y les va a ayudar mucho, incluso hasta corrección de la sintaxis, y les va a ayudar mucho a poder identificar dónde va el acento. Recordemos que también el acento va por tiempos. Y si, por ejemplo, yo hablo en pasado, tengo que poner el acento en el pasado, ¿no? Si estoy hablando en presente, no lleva acento y también lleva acento cuando estamos hablando en tiempo futuro. Por eso es muy recomendable que cuando yo ya tenga mi texto, como dijo su compañero, le hagamos una lectura, ¿no? Una lectura en voz alta para revisar si es necesario el acento, si no es necesario. Luego abusan de los acentos, ponen acentos donde no va, pero aquí es importante y mi recomendación es, antes de que hagas el envío de tu actividad, léela, ¿no? Hay que leerla, revisarla y corregir, no para que te arrepientes y entras en dudas, sino más bien corregir esta situación de acentos, etcétera, ¿ok? Ese recurso también viene aquí, no viene así como con mucha amplitud de poder profundizar en el uso de tildes, pero nos ayuda mucho, así como su compañero, a tener el diccionario y apoyarnos de él, o bien simplemente lo pongo en el buscador y hacer me salta cómo se escribe esta palabra, ¿no? Cómo lo escribí bien, ¿no? Mejor lo busco, ¿no? Y la recomendación y la nueva regla gramatical, bueno, ya tiene tiempo, es que vayamos acentuando mayúsculas, ¿ok? Sí se acentúan. Antes no se acentuaban, pero ahora la Real Lengua Española nos dice hay que acentuar, ¿ok? También monosílabos. ¿Cuándo se acentúa y cuándo no? Y por ejemplo, aquí lo dice. C sin tilde es un pronombre y C cuando también lo vamos a utilizar en no sé lo que ha pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un tiempo que esté en verbo de ser o saber, ¿no? O cuando nosotros acentuamos sí, ¿ok? Que también es un monosílabo. Cuando ponemos sí y cuando sí se, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que ir viendo cómo utilizar bien los acentos. Sobre todo ahorita en la actividad número 2, que van a elaborar un documento grande, por así decirlo, empezar a corregir estos aspectos de la ortografía, porque a esos va a venir los demás temas. La semana 3, 4, más bien actividad 3, 4, 5, viene mucha elaboración de documentos un poquito amplios, entonces ir empezando a corregir estos aspectos que finalmente pues nos van a brindar, ¿no? Un detalle o una formalidad de aprendizaje acerca de lo que nosotros estamos realizando, ¿no? Aquí cambié la diapositiva, la bajé para después. Y
todavía tenemos unos minutos de la sesión para podernos volver a conectar, ¿no? Así como lo venimos trabajando y vamos a trabajando que por el tiempo que nos da Zoom nos conectemos y nos volvamos a conectar, ¿no? Y bueno, hablando de estas conexiones, hay lo que se llaman conectores. Esto nos ayuda mucho, le digo, para no cortar de tajo el texto, porque así, ok, ya no tengo nada que decir, bueno, ¿no? Punto. Y no muchas veces, y vas hablando de la misma idea, pero como no sabes utilizar este tipo de conectores, pues cortas de tajo y entonces pues no está muy, pues con coherencia el texto. Entonces nos ayuda mucho utilizar los conectores, revísenlos, porque luego vienen textos que van a necesitar mayor amplitud, ¿no? En la elaboración y mayor formalidad, ¿no? Cuando hagan su relato, su reseña, que son elementos que vienen en las próximas semanas. Vamos a ir trabajando con conectores de tipo de ampliación, de causa-efecto, de finalidad, de contraste, de concesión. Ustedes vayan dándoles la leída, de condición, de tiempo, exposición, etcétera. Y nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Para poderle dar pues hilar una idea con la otra, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar ahorita el de tiempo, ¿no? Este conector de tiempo nos dice que es para relacionar ideas temporales, o temporalmente, perdón, antes, y aquí se usa el antes, anterioridad, después, posteridad, mientras, simultaneidad, anteriormente, más tarde, actualmente, previamente. Y por ejemplo, si tú no lees este párrafo, lo has utilizado, solamente que a veces no sabemos para qué nos sirve y finalmente es para hilar una idea con la otra. O cuando queremos contrastar una idea de la otra sin perder la idea del texto, pues utilizamos una de contraste, por ejemplo. Si queremos brindar un ejemplo de lo que nosotros estamos realizando, pues vamos a utilizar de ejemplificación y especificación. Está muy interesante cómo se utilizan los tipos de conectores. Úsenlos, nos ayuda bastante, les digo, a no, y reitero, ¿no? A no cortar de tajo el texto y nada más pusieron una oración y media y pusieron un punto y seguido y siguieron con la misma idea. Entonces, no está correcto esa parte, sino más bien aquí podríamos utilizar un conector, ¿no? Y saber bien cuándo utilizamos los signos de puntuación. Entonces, ahorita vamos a volvernos a conectar, por favor, los molesto con ello, para que podamos seguir con la sesión. Ok, está grabando la sesión, no se me olvida, hay que ponerle grabar, pues, de una vez. Bueno, esta es la parte de los conectores. Se me hace muy, muy interesante porque nos da un mayor dominio del vocabulario, ¿no? Yo creo que no estamos a veces tan acostumbrados a utilizarlos o más bien desconocemos qué eran, pero ahora nos ayuda bastante, bastante a que podamos generar un texto más amplio. Por ejemplo, no le están pidiendo un número de palabras, pero hay textos que sí, ¿no? Hay trabajos aquí en este módulo no, pero por ejemplo, pues sí tenemos que poner 2.500 palabras, ¿no? Entonces, así como que, ¿qué pongo, no? Y con ciertas especificaciones. Entonces, los conectores nos ayudan bastante a ir ampliando y a ir generando una idea mayor de lo que vamos a ir haciendo en la elaboración de nuestro documento, ¿ok? Aquí vienen bastantes, se pueden utilizar, no tengan miedo de usarlos, solamente vean, ¿no? Si es adecuado al texto que ustedes están utilizando o no va, ¿no? Si no va, no lo utilicemos. Si sí, démosles este uso adecuado y pertinente, ya que nuestra lengua es muy, muy rica, ¿no? También muy compleja,
pero también muy rica en la utilización de todos los elementos que tiene, ¿ok? Bien, aquí en el chat les pongo la liga de la asistencia para que me ayuden en su llenado. Recuerden que estamos en la sesión número 2. Ajá, si les piden número de sesión, pues sería la sesión número 2, ¿ok? Está en el chat, solamente dar clic, llenar con nombre, empezando por nombre y después apellidos, ahí viene la especificación, y posteriormente poner el número de la sesión en la que nos ubicamos ahorita. Ya me confirman si pudieron llenarlo adecuadamente o hubo ahí alguna dificultad. Bien, en la actividad número 2, muchas gracias. Viene que hay que ubicar las clases de palabras. Eso que algunos no tienen mucha dificultad en este tema, pero sí tenemos que saber que un texto tiene los siguientes elementos, ¿no? Un sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, artículo, preposición, conjunción, pronombre, interjección, ¿ok? Aquí lo pone como interjección, lo podemos utilizar como intersección, ¿no? El sustantivo, lo ubicamos como nombre de cualquier persona, lugares, cosas particulares, nombres propios, animales, ideas, lugares, conceptos abstractos. Por ejemplo, nací en Monterrey, ¿no? Ese sería el sustantivo y ya solamente lo pongo en el color que se me solicite. El verbo, y el verbo lo entendemos siempre como la acción, como el movimiento, que tiene ese sustantivo o ese elemento que estamos hablando, y sería correr, escribir, analizar, cantar, ¿no? Nací en Monterrey y mis papás se dedicaban a correr, ¿no? No sé, ahorita una incoherencia de este tipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, les ponen el uso, ¿no? Un adjetivo es palabra que califica o determina el sustantivo y le brinda alguna cualidad. Mi papá es muy enojón, ¿no? Le estoy dando un adjetivo, le estoy calificando, ¿ok? El adverbio son palabras que modifican o complementan un verbo o un adjetivo, indicando un lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda. Su forma no cambia. Por ejemplo, en Monterrey hacía mucho calor, ¿no? Entonces, algo que no cambia, ¿no? Por ejemplo. O aquí les pone, nunca voy a terminar mi tarea, ¿no? Esta actividad es muy difícil. Eso habla de esta parte de son cosas que modifican o complementan un verbo, ¿ok? Creo que esta es la que podemos tener un poquito más de complejidad, ¿no? En ubicarlo. El artículo es el elemento que nos indica si la persona, animal o cosa de que se habla es conocida o inconcreta. Y nosotros siempre lo vamos a ubicar como el, la, los, ¿no? Unos, ¿no? Cuando estaba chiquito, el perro me mordió, ¿no? Entonces, ahí ubicamos el artículo, ¿ok? Esto lo comento porque sí noto un poquito como que sí cuesta reconocerlos o sobre todo lo omiten, ¿no? O queda inconcluso porque no logran ubicar los demás elementos. Es importante leer este recurso, analizarlo bien para que puedan seleccionar de manera adecuada, pues, estas clases de palabras que nos piden. Se sugiere un párrafo. No se torturen haciendo todas las hojas, porque si suele pasar, no se torturen con eso. Con un párrafo es más que suficiente con el que ustedes seleccionen y que encuentren que sí tenga todos estos elementos para poderlo hacer, ¿no? La preposición nos va a indicar la relación entre
entre dos elementos, ¿ok? Aquí podemos hacer en la preparatoria, ¿no? O más bien ahorita estoy con la espada contra la pared, ¿no? O sea, aquí es ubicar la relación entre dos elementos, ¿no? Por ejemplo, como Dolly nos comentaba, ¿no? De sus horarios por la cuestión laboral, ¿no? Ella podría ubicar en su vida actual este elemento de la preposición, ¿ok? La conjunción es cuando nosotros ubicamos la relación, coordinación o subordinación entre dos palabras. Por ejemplo, ni mi mamá ni mi papá me abrazaban, ¿no? Por ejemplo. Ni mi papá ni mi mamá se hablaban, ¿no? Por ejemplo. Esto podría ser un buen ejemplo de confusión, ¿no? Los pronombres son palabras que se emplean para designar a una persona, animal o cosa, pero sin emplear su nombre. Yo quería cursar la preparatoria, pero no, surgió un evento familiar muy importante y lo tuve que dejar. Ajá, eso habla de mí como un pronombre. ¿Ok? Y de interjección, ahí sí me cuesta un poquito pronunciarlo, son palabras invariables que expresan emociones, ¿no? Y ese día exploté en llanto, por ejemplo. Ese podría ser un ejemplo para poder ubicarlo, ¿no? Solamente tendríamos que seleccionar el párrafo donde nosotros ubiquemos este elemento. Si les cuesta trabajo porque en un párrafo no hay, generen uno, ¿no? Por ejemplo, en su vida actual, generen uno que tenga todos estos elementos para que al momento de la identificación de ellos, pues les sea más sencillo. Y eso ayuda mucho cuando ustedes estén revisando su trabajo para poderlo mandar. Ah, no, aquí en este texto, en estos párrafos no lo ubico. No ubiqué nada de esto de clases de palabras y no lo voy a dejar inconcluso. Quizá ya retomando tu vida actual, que es lo que te pide la actividad número 2, ahí puedo generar un párrafo donde tenga estos elementos y así ya voy seleccionando de una manera más sencilla lo que se nos solicita en clases de palabras y en la colorimetría que nos están pidiendo, ¿no? Yo espero que ya hay quedado más cerrada la idea o el abordaje de este tema, ¿no? Bien, voy a revisar aquí el chat y veo que no hay problema, todos entraron bien para su registro. Bien, otra de las observaciones y que platicamos la primera sesión, que era una duda de su compañero, y que he visto en estas actividades que quieren poner las fuentes de consulta, de dónde están consultando la información. Esta imagencita se las voy a subir al foro aprendiendo, ¿no? En un ratito, pero aquí nos da una idea de cómo se genera la fuente de consulta en un estilo APA. Nada más es para que ustedes vayan teniendo esta formación, ¿no? Sobre todo cuando tomamos páginas web, que son las de acá abajo, ¿cómo lo vamos a poner, no? Se están esforzando en hacerlo, pero vamos a irlo haciendo de la manera adecuada que nos solicita. Por lo regular tomamos las páginas web, ya cuestiones de libros, ¿no? Como antes y demás. Sí se usa, pero ya no tanto como los recursos digitales. Entonces, aquí vamos viendo, ¿no? ¿Cómo vamos a ir generando esta referencia? Bueno, vamos a poner el apellido del autor y ponemos una coma, abreviamos su nombre o nombres, el año, por ejemplo, Méndez, coma, y abro paréntesis, 2021, cierro paréntesis, punto. Las estrategias de aprendizaje en el año 2000, ¿no? Por ejemplo, así se llama el título. Recuperado de www.todosaprendemosbienfelices.com. ¿Ok? Y así va mi referencia, página web. No está complicado, de verdad no está complicado, está un poquito así como
perdón la expresión, talachero, pero está muy sencillo si ustedes ya quieren poner las fuentes de consulta. Solamente hay que darle este giro de que esté bien realizado, ¿ok? Bien. Hasta aquí espero que todo vayamos bien. Ya vamos a concluir y ya me gustaría retomar lo que van a empezar a generar ustedes, que es su proyecto de vida. La primera actividad es conocerme a mí mismo, y para eso siempre nos sirve hacer esta introspección de conocerme, ¿no? Esta imagen real de quién soy. Cuesta a veces mucho trabajo poder decir, bueno, tengo estas habilidades, soy así, me gusta esto, me desagrada esto, ¿no? Y empezar como a sacar todas esas líneas de conocerme. Pero es importante hacerlo, ¿no? Para que a veces tenemos percepciones erróneas de nosotros mismos derivado de nuestras, de lo que nos ha sucedido, ¿no? En nuestra vida. Y a veces lo que no nos ha salido de manera como lo planeábamos, lo deseábamos o nos ilusionábamos, pues nos empieza a generar ahí una idea equivocada, ¿no? De que no puedo, siempre las cosas me salen mal, y etcétera, ¿no? Entonces eso se vuelve un problema un poquito más, se va agravando, porque entonces empezamos a renunciar a las cosas que queríamos y que deseábamos, y que finalmente, pues, nos genera este abandono. Pero el proyecto de vida es generar una realización personal, como ahorita lo que están haciendo, ¿no? Y el proyecto de vida va a empezar a marcarte, o va a empezar a enseñarte que sí hay éxito, ¿no? En lo que deseamos, tanto individual como socialmente, ¿no? O sea, si tú ahora sí que ya te viste, ¿no? Con el certificado de preparatoria, es porque se puede lograr. Pero para eso, este sueño que tú quieres materializar, pues es una meta, ¿no? Y para que se vuelva una realidad, pues tenemos que aprovechar al máximo tus recursos. Tú eres tu principal herramienta. ¿Qué te complementa? Pues la computadora, te complementa todos los elementos didácticos que se te pueden brindar, pero finalmente tú eres tu mayor herramienta. Ya que tienes en cuenta o bien determinado tus recursos, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la maestría, por ejemplo, pues igual, ¿no? Combinar casa, trabajos y estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si había una reunión familiar, si había una reunión social, o yo quería ir al cine simplemente, no, sería, híjole, ¿no? Ese tipo de compromisos, pues sí los tenía que yo decidir si iba o no iba, porque entonces eso iba a afectar el compromiso académico que yo había adquirido, ¿no? Entonces, generalmente los compromisos sociales son fines de semana, y pues era lo que a mí también me daba oportunidad, ¿no? Entregar y trabajar fines de semana, ¿no? Las actividades. Y esa es la toma de decisiones, un ejemplo de la toma de decisiones, ¿no? Para que yo pudiera cumplir de manera adecuada. En el proyecto de vida lo que tenemos que empezar a trabajar es lidiar con estos riesgos futuros, que ya no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en algún momento y que nos hizo renunciar, ¿no? A los estudios. Yo me estoy enfocando en este tema, pero ahí el proyecto de vida son diferentes ámbitos, ¿no? Y empezar a lidiar con estos riesgos futuros como estudiante puedo tener, ¿no? Y por eso el proyecto de vida te empieza a decir, bueno, tú tienes ámbitos que te rodean y que no los puedes quitar, ¿no? Pero tienes que empezar a ver cómo funciona ese ámbito en el empleo, en la educación, en la seguridad financiera, porque también es uno de esos elementos, ¿no? No a todos nos sobra el dinero, sino trabajamos día con día, ¿no? Para obtenerlo. Entonces, mucho del abandono, de la deserción escolar tiene que ver con la cuestión financiera, ¿no? Esa es una realidad de todos los niveles, ¿no? Donde se ve mayor deserción escolar, se ve desde la secundaria y obviamente al posgrado, ¿no? Empezar a ir con tu vida independiente, esta parte de familia, ¿no? Porque es un ser que está integrado en una familia. Y posteriormente también viene, ¿no? La familia, las relaciones sociales,
en trabajar la responsabilidad social, no por eso empezar a descuidar uno de los factores, ¿no? Y al igual darte este tiempo, no todo tiene que ser estudio, no tiene que ser todo un 100% de obligaciones, ¿no? Porque finalmente, si no tenemos en una balanza todo esto, tronamos, ¿no? Ahorita la cuestión de la salud mental está jugando un papel súper importante porque el índice de trastornos por ansiedad y trastornos depresivos está muy alto, ¿no? Antes nada más lo veíamos quizá con mayor amplitud, ¿no? En países europeos, pero México ya está teniendo de verdad muchos índices altos en cuestión de la salud mental, que sí nos hace dar este foco rojo de algo está sucediendo ya a nivel sociedad, ¿no? Y no se digan los suicidios, ¿no? Los suicidios tienen una alta bastante considerable en la que la persona pues ya está tomando esta decisión, porque todo se vuelve tan fuerte emocionalmente y tan a veces mucha carga emocional, mucha carga de responsabilidades, que no se logra lidiar con todos esos elementos, ¿no? Pero el proyecto de vida finalmente nos va a ayudar a poner una cosa en su lugar, ¿no? En darle, vean la utilidad que realmente tiene en la generación de este proyecto de vida, sobre todo porque ahorita están planteando lo que ustedes van a trabajar a 3 años, ¿no? A este largo plazo, cuando ustedes ya estén mitad del módulo y ya casi concluyendo, más bien mitad de la preparatoria, de su plan de estudios, y cuando ya estén concluyendo y cuando también su familia ya esté realizando ciertas cosas que querían en conjunto, etcétera, ¿ok? Entonces, denle esta importancia al proyecto de vida, guárdenlo porque lo van a trabajar, lo van a retomar en la última actividad de la semana 4. Entonces, para que lo tengan ahí en la mano, nada más es reflexionar, analizar, complementar y para tener todo listo para esta última actividad que sería la semana 4. Se los voy adelantando porque luego, si no guardamos bien el archivo, se nos borra y entonces tenemos que volver a hacer todo y no es la idea, ¿no? Sino que tengamos un orden en nuestras carpetas y en nuestras actividades para cuando lo vuelvan a utilizar o quieran analizar sus avances, pues se vuelva a hacer, ¿ok? Bueno, en la parte académica sería todo. Aquí nada más estoy leyendo el chat. Su compañera aquí nos pone, a mí se me está complicando mucho los adjetivos, me enredo mucho, solo llego a los verbos y sustantivos, lo demás se me complica. Yo creo que también en el foro novedades también pongo un link para que lo puedas revisar y si te sirve para tu actividad, te dé un poquito más de panorama de cómo identificar esto de los verbos sustantivos, más bien de lo que te falta, ¿no? Los adjetivos y demás, para que no haya confusión en que los puedas ubicar. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda, un comentario, o cerramos la sesión. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Excelente. Pues espero que la información haya sido clara. Les brindo un poquito más de la idea, ¿no? Que hay que realizar y de los temas que ustedes están trabajando. Recuerden que estamos trabajando 2 elementos. Uno sería la parte del español y otro pues sería la parte ligada un poquito a la parte emocional. Y sugerencia, lean sus actividades antes de enviarlas, lean que sean las correctas, que no sea de otro módulo, que no sea otra cosa, y que su liga sí sea la adecuada, que esté bien copiado y pegado, y que sí se pueda abrir, ¿no? Para que se pueda calificar, sea más ágil el proceso de calificación, no se desesperen, a más tarde el día martes, bueno, si lo entregan entre sábado y domingo, estarán calificadas las actividades, no se me desesperen y cualquier cosa pues estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda, estamos en comunicación, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. Aquí los leo a todos
y que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien y síganse cuidando mucho. Y gracias por ingresar a la sesión. Cuídense. Bye a todos.